de lo que vamos a hablar esta tarde, es del caso de Campos Rubiales y de qué hacer con Campos Rubiales, que es el campo petrolero que más está produciendo hoy en Colombia, por encima de 200.000 barriles. Pero antes de entrar en eso quiero hacer una reflexión pequeña. Es que, pues, como Ecopetrol ya es una empresa de 60 años, pues uno como que tiende a pensar que siempre ha estado ahí. Y lo cierto es que no siempre ha estado ahí. En Colombia se está sacando petróleo desde los inicios del siglo XX. Y durante todo ese tiempo, hasta antes de Ecopetrol, en los años 50 del siglo XX, lo sacaron solo las transnacionales inglesas, norteamericanas, que hicieron lo que se les dio la gana con el petróleo nacional. Como una lucha del pueblo colombiano, Jorge Elías Gaitán, pero muy especialmente de los petroleros de Barranca Bermeja, se termina creando la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol. Y desde ese tiempo para acá es que se ha podido construir una empresa petrolera colombiana que haga lo que antes hacían solamente las transnacionales. Pero no debemos perder de vista que se creó en los hace 60 años, pero se creó por la pelea de la gente. Quienes gobernaban a Colombia no querían que eso pasara, porque ellos estaban felices de ser intermediarios de las transnacionales. Y desde que se creó Ecopetrol ha habido un forcejeo entre quienes han querido acabarla, o por lo menos estrangularla y reducirla al mínimo, y quienes, como nosotros, y en particular los obreros santanderianos del petróleo, han luchado siempre porque esté Ecopetrol. Entonces, esto es lo que les voy a hablar ahora, el caso de Rubiales, es otro episodio más de esa batalla de más de un siglo acerca de quién es el que se queda con la riqueza del subsuelo colombiano. Si es para la nación, para los colombianos, o es principalmente para las transnacionales. Este es otro momento de esa misma lucha de toda la vida. Bueno, ¿en qué consiste el pleito? ¿En qué consiste este caso? Rubiales es el campo más importante que tiene Colombia, tiene una producción por encima de 200.000 barriles en este momento. Y lo opera Pacific Rubiales, vamos a decirle en adelante Pacific. Es una transnacional canadiense que opera desde hace rato en Colombia. Que lo opere quiere decir que Pacific tiene derecho a quedarse con una parte bien grande de ese petróleo. Pues que le cuesta también sacarlo, pero al final lo vende y hace una utilidad grande. Hoy ya les decía, unos 200.000 barriles al día. Y sucede también que en el 2016 vence el contrato que hay entre Pacific y Colombia por la explotación de ese campo. Que venza el contrato, ¿qué quiere decir? Que todo ese petróleo que hay allí pasará a ser explotado por Ecopetrol, y que lo que hoy se gana Pacific pasaría a ganárselo Ecopetrol. Eso es lo que en genérico en este tema del petróleo llamamos que ese campo revierte a la nación, revierte a Ecopetrol, digo yo de manera general. Y siempre que llega la hora de una reversión, en Colombia hay una batalla que consiste en que, y en parte en medio de ese ambiente se crea Ecopetrol, es que las transnacionales, la transnacional que tiene el campo, hace esfuerzos porque no revierta, y los nacionalistas hacemos esfuerzos porque sí revierta. Y ese es el pleito en el que estamos en este momento. ¿Qué va a pasar después del 2016 en Campos Rubiales? ¿Sigue con ese negocio Pacífico o ese negocio pasa a las manos de Ecopetrol? Si miramos las reservas que hoy hay ahí, la cantidad de petróleo que hay, pues que son reservas conocidas, y si le calculan unos determinados factores de recobro, no voy a entrar pues en muchos detalles sobre eso para no fatigarlos, digamos que el petróleo en disputa, si lo calculamos a $100 el barril, y son números redondos simplemente para darse una idea, ese petróleo que hay ahí, que está por sacarse después del 2016, es un petróleo que vale por lo menos, y podría valer muchísimo más, pero vale por lo menos 13.000 millones de dólares. Podría ser mucho más, porque estoy haciendo esta cuenta con un factor de recobro del 20, pero podría subirse al 25 o hasta el 30, decía ayer en Bogotá el gerente de Ecopetrol. O sea que ese es, llamemos el premio gordo de este pleito. Ellos se quedan con esa plata o se quedan con esa plata.
Ecopetrol lo produce, esa riqueza de Ecopetrol, y toda la importancia que esto tiene en una cosa que es clave, que es que Ecopetrol siga siendo una empresa petrolera. Es que la han ido estrangulando, le han ido quitando sus funciones de empresa petrolera, y si nos descuidamos podemos terminar regresando a una situación de hecho como la de antes de crearse Ecopetrol, y es que todo el petróleo colombiano y todo el gas lo terminen sacando las transnacionales. Esa es un poco la batalla en la que estamos. Entonces, este tema es un tema crucial, es un tema crucial. Entonces, estamos hablando de esta suma. Ahora, ¿qué está pasando? Está pasando que, como siempre ha sucedido en las reversiones, casi todos los campos que hoy tienen Ecopetrol son productos de reversiones y productos de peleas nacionalistas en defensa de esos campos. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que siempre pasa cuando un contrato de esos llega a la hora de vencerse, y es que las transnacionales arrancan con un discurso para que la reversión no se dé, que es que el campo ya está muy malo, que eso es un encarte, que esos tubos están muy viejos, que es que Ecopetrol no sabe, que es que ellos saben una cosa especial que nosotros no sabemos, y que el mejor negocio para Colombia es quedarse, es que ellos se queden con el campo, y toda una retórica que no tiene sino un fin que es obvio, es que ellos no quieren soltar el negocio, no quieren soltar el negocio. Esto ha sido de todas las veces. Bueno, esta vez con una cierta particularidad, y es que la manera como le presentaron a Colombia el propósito de quedarse con el campo después del 2016, porque el gobierno colombiano tiene que tomar una decisión. La decisión obvia es que eso queda para Ecopetrol, pero puede suceder que no quede. Puede suceder que no quede. Por ejemplo, cuando venció el contrato del gas de La Guajira de Chuchupa debía revertir y no revirtió. Se lo dejaron hasta el agotamiento a la Chevron Texaco. Cuando debía revertir Caño Limón, que es uno de los campos más importantes de la historia de Colombia, organizaron las cosas y no revirtió. Con eso se terminó quedando la Oxy, y así podemos muchas veces. O sea, cada reversión es una pelea, y en unas se han ganado y otras se han perdido, y estamos precisamente en esto. ¿Cuál fue, digamos, como el as que sacó Pacific en estos últimos años para presionar quedarse con el contrato? Es una cosa de la que se ha hablado, ustedes seguramente han oído, lo que se conoce con el nombre del proyecto STAR. Sí, yo aquí tengo la carta del jefe de Pacific, que es el señor Ronald Panty, donde le manda una carta a Ecopetrol y le dice, no la voy a leer porque resulta fatigoso, pero le dice al gerente de Ecopetrol: nosotros tenemos una tecnología que nadie tiene, que es la tecnología STAR, y si nos dejan a nosotros el campo, mejor dicho, es como si Ecopetrol se ganara la lotería. Y si no nos lo dejan, ese campo se va a hundir porque eso está declinando y eso va a ser un desastre. Pues es fácil de encontrar porque circula por internet, o sea, el mismo cuento de todas las veces. Ecopetrol, con buen criterio, pienso yo, tomó la decisión de decirle a estos de Pacific: bueno, pero demuéstrenos si es verdad que eso que ustedes están pintando si existe, si eso tan bueno, si dan tanto. ¿Qué es el proyecto STAR? ¿Qué es el proyecto STAR? Esa es una cosa que la presentaron como muy novedosa, pero realmente no lo es. Ese campo de Rubiales es un campo que se conoce con el nombre del campo de crudos pesados. Crudos pesados son crudos más viscosos, más gruesos, digamos, que tienen más dificultades para salir, pues por su propia morfología, ¿sí? Y hay que aplicarles ciertas técnicas, etcétera, pero tampoco es que no se puedan operar, pero digamos tienen sus dificultades. Entonces los de Pacific dijeron: nosotros tenemos un método para sacar más petróleo de ese yacimiento que el que normalmente se puede sacar, porque lo normal es que los yacimientos no se pueden desocupar, ellos tienen unos factores de recorrido determinados. Entonces ofrecieron STAR. ¿Qué es STAR? Dijeron ellos, porque no resultó así, dijeron ellos que era un desarrollo de una tecnología vieja, de más de un siglo, estarse usando en el mundo, que se llama la combustión in situ. Combustión in situ, o sea, la combustión en el sitio. ¿Qué quiere decir? Pues aquí, en términos coloquiales, incendiar el campo allá abajo, inyectarle aire, etcétera, para que arranque un proceso de combustión de ese petróleo que hay allá en el yacimiento, de forma tal que ese aumento de las temperaturas y las presiones, etcétera, adelgace el petróleo y salga un poco más de petróleo. Entonces, ¿ellos qué dijeron?
ese sistema de combustión in situ ya existe, pero nosotros hemos hecho experimentos aritméticos y hemos hecho en tubos de ensayo, hemos hecho experimentos y tenemos la fórmula para que eso sí funcione. ¿Por qué? Porque es que lo cierto es que esa combustión in situ en el papel, mis queridos jóvenes, funciona muy bien. El dibujo es hasta muy fácil. Si es que aquí está el pozo, entonces yo lo incendio aquí, lo caliento y todo esto empuja y por aquí sale un chorro de petróleo. Pero por supuesto es más fácil el dibujito que lograrlo, porque eso allá abajo es un infierno, nadie está viendo. Bueno, como son esas cosas que son tremendamente complejas. Y lo que dice, y al primero que yo le voy a decir eso en mi vida, que eso es bonito pero que es muy difícil, fue a Oscar Vanegas, que es un especialista y que ha estudiado el tema, y nos pusimos a investigar, y los propios especialistas de Pacífico canadienses dicen que el éxito de esa combustión in situ es apenas de por ahí entre el 10 y el 15% de los casos. Otros dicen que es mucho menos. Pero bueno, el punto al que quiero llamar la atención es que es una tecnología vieja, muy difícil de que funcione, y que los de Pacific le ofrecieron a Ecopetrol, que a ellos, o sea, que ellos habían descubierto como la piedra filosofal. Con buen criterio entonces Ecopetrol le dijo a los de Pacific, bueno, pues si eso es tan bonito, ¿por qué no nos lo muestran? A ver, ¿cómo es que funciona ese asunto? ¿Cómo es que funciona esa tecnología de combustión in situ? Y firmaron un contrato pues con todas las, llamemos formalidades, con todas las formalidades del caso, donde con buen criterio Ecopetrol exigió compromisos matemáticos, números, o sea, no teorías, sino cosas prácticas. O sea, más o menos Ecopetrol dice, bueno, la teoría está clara, pero muéstrenos el cuento. O sea, saque la culebra de la caja, como se le decía a los culebreros la otra vez, ¿cierto? Muestre a ver qué es lo que tienen, ¿cierto? Bueno, y se hizo una programación muy detallada. Yo no los voy a aburrir con todos los datos, pero todo esto está muy detallado, pues. Nos dijeron, bueno, es en este campo que hacemos el yacimiento, con tantos pozos, con tantas condiciones. El experimento lo vamos a hacer entre febrero del 2013 y el 31 de octubre del 2013. Hicieron pues todas las cosas y definieron, esto es muy importante, definieron que el éxito del experimento, ellos lo llaman un proyecto piloto, pero yo creo que es más comprensible decir que es un experimento. ¿Por qué? Porque ellos tenían una teoría que había que confirmar en la práctica. El éxito del experimento va a depender de una sola cosa, dice el contrato. Entre otras cosas porque Pacific metió como 180 millones de dólares en el experimento y Ecopetrol metió 80. Y eso le dio poder, digamos, en la negociación, ¿sí? Y les dijo, bueno, ¿en qué consiste entonces el acierto? Y terminaron poniéndose de acuerdo, todo esto fue consensuado, en que lo que iba a determinar si eso funcionaba o no funcionaba era si aumentaba la producción de petróleo en ese determinado yacimiento, en ese periodo específico de febrero, y con una meta, a partir de una línea base. O sea, calcularon una línea de producción y Pacific dijo, yo la subo en 125%, y quedó firmado en el contrato. La única medida del éxito es subirla 125%. ¿Y qué pasó? Que les disminuyó en 41%. A la culebra salió muerta. Esa es la realidad del asunto. Esto tiene otras historias, pero no estoy tan seguro que valga la pena entrar a detallarlas, por lo menos todas. Punto, se acabó la discusión. Fracasó el proyecto de Pacific, de Rubiales, el proyecto de Pacific. No funcionó como ellos decían. Voy a leerles algunas cosas que dice Ecopetrol, porque claro, Pacific intentó forcejear para inventarse unos cuentos, pero ellos tienen un lío, es que todo estaba pactado, todo estaba escrito, todo era contractual. Entonces, miren explicaciones que hace Ecopetrol, porque Pacific ha salido a decir, y el ministro de Minas nos lo dijo ayer, que es que todavía no se ha evaluado el proyecto. Y parte de mi discusión es que el proyecto sí está evaluado, y ya se sabe qué pasó. Entonces miren lo que dice Ecopetrol. Las dos compañías, porque claro, una vez fracasa el asunto Pacific, lo que perdió en la realidad lo quiere ganar con abogados. Entonces dice,
que Ecopetrol. Las dos compañías presentan diferencias respecto al éxito evaluado en el piloto estándar. Ecopetrol respalda sus análisis en la curva base acordada por las dos compañías, mientras que Pacific respalda su análisis en una curva definida unilateralmente. Están vivos. Claro, porque todo el misterio está en la curva base, el nivel base que se toma y a cuánto sube. Claro, yo puedo no subir nada, pero si subo la curva base, pues el proyecto resulta perfectamente exitoso. El problema es que el contrato dice que lo que cuenta es la curva definida entre las dos partes. Dice también esto Ecopetrol: teniendo en cuenta la producción real obtenida entre el 18 de febrero y el 31 de octubre del 2013, esto es importante también, porque lo que se acordó es que era el promedio de lo producido en ese lapso, no en cualquier otra fecha, sino en esa fecha perfectamente determinada. Concluye diciendo Ecopetrol: no se cumplió con el factor de éxito establecido. Dice otra parte del informe: no se obtuvo producción incremental, y así podría leerles y mostrarles todos los detalles sobre este asunto. Entonces, en conclusión, no se cumplió el criterio que determinaba el éxito, ¿no? Y eso ya está evaluado. No está por evaluarse, ya está evaluado. Pero además también intentaron presentar los de Pacific un alegato a favor de que habían aumentado el factor de recobro. El factor de recobro es la cantidad de petróleo que uno logra sacar efectivamente del pozo, porque ya he dicho que no se puede sacar todo. Entonces hay factores de recobro más altos o más bajos, mayores o menores, dependiendo del tipo de crudo, dependiendo pues de las presiones que haya dentro de la energía que haya dentro del yacimiento. Y estos normalmente son bajitos. Este de Rubiales está por ahí en 14%. Entonces ahí la culebra que planteó Rubiales, como un asunto secundario pacífico, pero lo cuento, es que pasaban el factor de recobro del 14% al 50%. Que son echadores de cuentos, no son tímidos. Del 14 al 50, ¿te parece? Paisas. ¿Y qué pasó? Que no lo elevó. No lo elevó. Pacific ha salido a decir que lo subió hasta el 27 o hasta el 28. Pero Ecopetrol le descubre la astucia y le dice: sí, pero ustedes están haciendo esa cuenta suponiendo que el factor de recobro actual es del 25 y resulta que no es del 25 sino del 14. Entonces Ecopetrol dice: la subió fue al 18. Ellos dicen: no, al 27, pero de 25, o sea que queda claro, ¿sí?, que tampoco hubo un aumento considerable del factor de recobro.